Hola amigos y amigas formuleros, sean muy bienvenidos a este nuevo espacio que hemos creado con y para ustedes llamado Charlas Formuleras. Ya lo hemos introducido el año pasado, pero este año vamos a estar realmente enfocados a eh, cultivar y a seguir nutriendo este espacio lleno de contenido, de gente relacionada al mundo del deporte motor y, ¿por qué no?, arrancar el año fuerte con un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos de un ex piloto de Fórmula 1, el señor Miguel Ángel Guerra, nacido en Argentina, hoy en día tiene 67 años, nos va a estar acompañando desde Argentina vía videollamada para poder hablar de todo lo que conllevó su carrera hasta y en la Fórmula 1. Fue relativamente corta, disputó 4 carreras, en 3 no logró superar la clasificación previa, ya que en esa época corrían 29 autos y solamente clasificaban 24 a la carrera, pero en el último Grand Prix finalmente pudo clasificar, participar en la carrera, pero en la primera vuelta fue eliminado por el conocido piloto, también no precisamente por sus éxitos, pero Eliseo Salazar, quien le proporcionó una fractura que también lo dejó fuera de la Fórmula 1. Pero de todo eso y mucho más vamos a estar hablando en este segmento, así que les invitamos a quedarse prendidos y a seguir viendo todo lo que tenemos para ustedes. Eh, Antes que nada, es un placer, es un honor para mí poder saludarlo, señor Miguel Ángel Guerra. De parte de nosotros de la Guía Formulera, les mandamos un caluroso saludo acá desde Paraguay. Un placer poder charlar con usted y conocerlo. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío, toda la gente de Guía Formulera y a vos, Norman. Sé que un amigo en común te dio para conectarte conmigo, Dani Candia, que bueno, es un gran amigo que tengo a través del deporte motor. Así que bueno, estamos conectados como para hablar un poquito más de siempre lo que hicimos toda la vida, que es el automovilismo. Sí, eso que tanto nos apasiona, eso que nos llena de adrenalina y eso. Quería repasar brevemente para los que no están al tanto o para los que querían refrescar la memoria un poco de la trayectoria. Según lo que pude ver, estuviste unos cuantos años en la Fórmula 4 Argentina al comienzo de los 70, subcampeón 2 veces, bicampeón también en el 74-75, después la Fórmula 2, tricampeón consecutivo del 75 al 77, Fórmula 3, Fórmula 2 en Europa y después, bueno, el hecho cumbre que imaginamos que sería el debut en la Fórmula 1, también de la mano del equipo Ocela, y después también una gran trayectoria por el turismo carretera de Argentina también. En tus inicios del automovilismo, cuando estabas comenzando, imagino que antes de la Fórmula 4 también estuviste pasando algunas otras categorías, pero en los inicios, ¿te guiabas por algún ídolo? ¿Tenías algún referente por el cual guiabas tu estilo de manejo o algo así? No, la realidad es que no. Sí, mi abuelo, siempre que no lo llegué a conocer, me contaba mi mamá de que seguía mucho las carreras de turismo carretera y eran hinchas de los Galvez, y que seguía mucho las carreras, y mi mamá siempre me decía, si el abuelo viviera, estaría siempre al lado tuyo porque era un fierrero nato. Pero la realidad es que cuando terminamos la escuela del sexto grado, séptimo grado, como era antes, no sé ahora tanto, pero los padres te decían, bueno, seguís estudiando o a trabajar. No había opciones de las que uno podía hacer lo que quisiera. Era norma que te la imponían tus padres, y con justa razón. Empecé a trabajar desde muy chiquito, de los 13, 14 años, y después obviamente sí, cuando empecé en el automovilismo tenía ídolos como Luis Di Palma, como Eduardo Copello, y internacionalmente escuchaba hablar de Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, pero en realidad fue cuando ya un poco más incursioné en la parte automovilística, ¿no? Porque ya tenía 16 años y seguía siendo un aprendiz mecánico,
y tenía un Fórmula 4 armado totalmente, pero no podía correr porque acá en nuestro país tenías que tener cumplido los 18 años para que pudieran aceptarte como piloto, como licente, que te entregaban licencia. Así que bueno, tampoco tenía una familia de mucho dinero, el automovilismo en esos años era mucho más accesible en cuanto a los costos. Hoy los costos están por las nubes. Y bueno, juntando un montón de cosas, mi padre me regaló el chasis, Tulio Crespi aportó también lo suyo, el gordo Osvaldo Antelo me dio motor y caja, un amigo me regaló las gomas, otro me regaló los buzos y así fui juntando para poder correr porque no tenía absolutamente nada. Ya, entiendo. ¿Y cómo fue? Vimos ya en tu palmarés que tuviste bastante éxito, subcampeón en tu debut, después bicampeón en la Fórmula 4, ganando 3 veces la Fórmula 2 también en tu año de debut y 3 años consecutivos. ¿Cómo te animaste a ir a Europa y cuál fue el elemento que te hizo decidir intentar vivir del automovilismo? Yo creo que me marca cuando iba a la escuela y una de las tareas que siempre mandan las maestras a veces son hacer composiciones, se llaman antes, ellos te daban un título y vos tenías que armar una composición y yo en esa composición el título era Me gustaría ser y en ese me gustaría ser lo armo que me gustaría ser corredor de karting, corredor de autos, ganar en mi país y viajar a Italia y ganar muchos trofeos. Y la verdad que no tenía ni idea de lo que era el automovilismo, o sea, me salió por ese título, unifiqué lo que era el automovilismo y lo que después fue para el automovilismo para mí, pero no porque yo ya veía que yo iba a ser corredor de auto. Inclusive yo llegué a correr sin haber aprendido a manejar, o sea, manejaba por la calle, pero solo una vuelta a manzana. No anduve nunca en la ruta arriba de 100 kilómetros. Pasé los 100 kilómetros arriba de un Fórmula 4. ¿Y cómo fue esa sensación? ¿Cuál fue la primera impresión cuando realmente aceleraste en un auto por primera vez? Y fue medio muy extraño, porque yo los miraba de afuera a los corredores y trabajaba en ese momento con Osvaldo Antelo y le decía, para mí estos tipos frenan mucho, no aceleran. Y el gordo Antelo me miraba de reojo y me decía, vamos a ver el día que te dé la posibilidad vos, a ver qué haces, si vas a hacer todo lo que decís que los demás no hacen. Y debo decir convencido que fui un superdotado y que nací para eso, porque cuando me subí en el auto de carrera, anduve como si hubiera corrido un año entero. Me fue muy fácil, era como un juguete para mí manejar un Fórmula y bueno, tuve la suerte de rápidamente adaptarme y ganar rápidamente, ¿no? O sea que evidentemente el automovilismo me había señalizado que era para mí. Llegaste a Europa y entraste ya fuerte y entraste en contacto con unos cuantos nombres bastante impresionantes según estuve leyendo, teniendo ahí en el mismo equipo a Elio De Angelis, Clay Regazzoni, por ejemplo, incluso leí sobre un encuentro con Enzo Ferrari, entre otros. ¿Quién te causó la mayor impresión al momento de llegar a Europa, a estar en Fórmula 2, Fórmula 3? Bueno, cuando yo viajo a Europa, indudablemente conocí algunos nombres, pero no conocía a todos. Indudablemente que Elio De Angeli era un gran referente en ese momento porque era uno de los pilotos italianos con más futuro en el automovilismo europeo y fue con quien empecé juntos, digamos, en el equipo Minardi. Después tuve mucho con Clay Regazzoni porque él era piloto Williams en Fórmula 1 y venía a correr algunas de las carreras. Con Minardi invitado. Y después, bueno, lo que vos dijiste, la época de Fórmula 2, estaba Keke Rosberg, Ryan Henton. Es decir, de esa época de Fórmula 2, de los 25 pilotos que estábamos, o 28, 24 fueron a la Fórmula 1. Y bueno, Nigel Mansell, campeón del mundo, Keke Rosberg, campeón del mundo. Y yo fui mucho antes que ellos a la Fórmula 1. Lamentablemente tuve un accidente muy temprano
me quedé sin apoyo y no pude demostrar nada porque la verdad que todo lo que había tenido en los años anteriores a favor en mi carrera deportiva, lo tuve todo en contra en Fórmula 1 Internacional. Pero como referencia tuve a los mejores pilotos que después fueron campeones del mundo. Y sí, que de alguna forma ha de dar un sentido de satisfacción personal, al menos de haberse medido con esos grandes en prácticamente igualdad de condiciones y haber competido. Ahora, hablando ya más del proyecto de la Fórmula 1 con Osella, ¿cómo fueron las negociaciones? ¿Cómo se dio el contacto para poder acceder a una plaza en un equipo de Fórmula 1? ¿Fue difícil o fue más bien algo que se dio nomás? No, yo creo que para mí me llegó demasiado rápido porque yo había hecho todo el desarrollo del primer auto italiano de Giancarlo Minardi, de Fórmula 2, y en el primer año hice todo el desarrollo yo junto con el equipo y tuvimos excelente resultado. Y yo después averiguando por qué me habían llamado, y efectivamente había sido porque ellos vieron que yo tuve un trabajo muy bueno de desarrollo con ese auto y bueno, pensaron en mí porque el reglamento de Fórmula 1 cambiaba y tenían muy buena información mía como tester también, aparte de corredor, y por eso creo que me llegó el ofrecimiento. Por ahí fue un poco temprano, pero bueno, el entusiasmo de que te llamen para correr en Fórmula 1 a uno a veces no le hace ver algunas ciertas cosas que con frialdad hoy en el tiempo hubiera cambiado. Claro, algo parecido como uno podría argumentar que le pasó a Carlos Sainz, que te llega la oferta de Ferrari y que siempre quisiste, pero estás en prácticamente uno de los momentos más malos de Ferrari de los últimos años. Pero si te llaman, ¿quiénes somos Sí, nosotros bueno, para decir pero que te no? llaman de Ferrari, no puedes decir que no, porque el tren pasa una sola vez y obviamente que todo el mundo sabemos que Ferrari es como en nuestro país jugar en la selección argentina, o sea de River o sea de Boca. Cuando gana el equipo y cuando perdés vos. O sea, Ferrari es para tener una personalidad muy fuerte y bancarse lo que venga, porque nunca van a reconocer que el piloto tiene las condiciones y el que ganó es el piloto y no Ferrari. ¿Crees que Pero Ferrari tomó, no se puede dejar escapar esa gran posibilidad. así yendo un poco por este lado, ¿crees que Ferrari tomó la decisión correcta? Y por otro lado, ¿crees que Sainz tomó la decisión correcta? No, yo creo que Ferrari viene equivocándose hace muchos años. Creo que ellos tuvieron una época marcada y que es la que deberían repasarla, que fue cuando estuvo Schumacher y John Top. Ellos hicieron un mixto de ingenieros entre italianos y ingleses y franceses y le dieron un vuelco a Ferrari increíble. Creo que no han acertado en ninguna. Para mí Leclerc es muy joven, lo llevaron muy joven a subirse a un auto Ferrari y creo que le pesó mucho el nombre Ferrari. Hicieron las cosas mal desde el momento que descartaron de la noche a la mañana a Vettel, en el cual para mí tiene potencial, pero lo descartaron rápidamente y bueno, ahí están todas las consecuencias, deportivamente mal y Ahí se estuvo complicando un poco de vuelta la señal, pero creo que ya estamos bien. Bueno, en la Fórmula 2 con Minardi hubo algunas buenas actuaciones, tanto que fuiste a Maranello a hablar con el famoso Don Enzo. ¿De qué hablaron y qué fue una cosa que él dijo que se te haya quedado en la mente? Bueno, primero te cuento, cuando yo empecé en el equipo Minardi había dos autos chasis Chevron, un B40, B42, uno con motor Dino Ferrari, que lo corría exclusivamente Elio, y el mío tenía motor BMW. Elio De Angeli, después de la muerte de Ignacio Giunti en Argentina, Ferrari decidió, por cómo el periodismo castigó a Ferrari por la muerte de Giunti, Ferrari había dicho de que mientras él viviera, nunca más un piloto italiano iba a subir en una Ferrari. Pero Elio De Angeli tenía un precontrato, después de aquella época, era el primer piloto que iba a tener la opción
de volver a Fórmula 1 con Ferrari. Y a las carreras de Fórmula 2 venía un ingeniero de Ferrari que monitoreaba todo el trabajo de Elio De Angeli. Hubo un roce entre el ingeniero y Elio, y el día lunes, cuando pasó el informe a Ferrari, anularon el contrato a Elio De Angeli, y en la semana me llama Minardi y me dice, mira, pasó esto, De Angeli lo bajaron del auto, y el commendatore, el único que podría correr el auto sos vos. Así que fuimos a la carrera de Donington, en Inglaterra, con los dos autos exclusivos para mí, auto Ferrari, auto con motor BM, y me dijeron que probara los dos autos y yo decidiera lo que quisiera. En realidad, cuando me subí a Ferrari y escuché el sonido, no me hacía falta ni dar vuelta, pero vamos un poco a lo que hablábamos antes. Era Ferrari, el auto era más lento que el BMW, no era tan rápido, pero bueno, corrí con la suerte de que fue el mejor resultado de ese auto en todo el año, mejor que los que había hecho De Angeli. Así que en la semana tuve otra vez un llamado de Minardi que me decía que estaba invitado a conocer la fábrica Ferrari y que una serie de ingenieros que hacían el motor Dino V6 querían conversar conmigo. Obviamente que me ilusioné muchísimo. Fui a la reunión, estuve en una mesa redonda que había 6 ingenieros que me preguntaron de todo lo que era el motor Dino Ferrari y que veía yo que ellos tendrían que mejorar para ganarle a los motores BMW. Así que fue una charla que duró 1 hora y media, y una vez que terminó esa reunión, yo digo, bueno, perfecto, ya ahí pensé que me despedían, y me dicen, no, espera un segundo porque el commendatore te quiere conocer. Y la verdad que fue que se me puso la piel de gallina, ¿no? Que Enzo Ferrari te quiera conocer, podía pasar cualquier cosa. Así que me acompañaba hasta la puerta de la oficina, me abrió la puerta y en el fondo estaba don Enzo con su característica de enormes anteojos ahumados, su traje gris con corbata oscura y una personalidad que me hacía temblar las piernas, ¿no? Esa fue la sensación. Pero rápidamente entramos en un muy buen diálogo, cordial, y bueno, fue algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar, porque creo que en el mundo no debe haber una persona que no quiera conocer al menos a Enzo Ferrari, ¿no? Definitivamente, una de esas personalidades que uno dice, es una lástima que el deporte motor le perdió. Aportó demasiado al legado de lo que es el deporte motor en sí, no solo la Fórmula 1. Ahora, una pregunta un poco más subjetiva. ¿Quiénes fueron tu compañero de equipo más difícil y tu rival más duro de vencer? ¿Quién, perdón? ¿Quiénes fueron tu rival más difícil y tu compañero más duro? En realidad era un nivel de pilotos muy competitivo, pero no, éramos muy parejos. La verdad que con los compañeros que tuve en Minardi siempre tuve muy buena relación, más allá que cada uno buscaba un resultado personal. Y después en algunas de las carreras me gustaba mucho cómo iba Keke Rosberg o Brian Henton, que no tuvo suerte, pero un piloto muy rápido. Y después era una línea de nivel de pilotos muy competitivos. Como te dije antes, todos fueron a la Fórmula 1. Stefan Johansson, Max Surer, Teo Fabi, Bruno Giacomelli, Michele Alboreto, Alessandro Nannini. Es decir, todos nombres que fueron a la Fórmula 1. Tyrrell Buxen. Muchos pilotos que era un nivel muy parejo. Cualquiera de nosotros podía funcionar, como lo demostró Mansell o Keke Rosberg. Mirá lo que era Nigel Mansell, corría en Fórmula 2 europeo y había carreras que terminábamos en el parque cerrado y lo teníamos que levantar de todo porque se desmayaba Mansell, no tenía físico.
Y después llegó a la Fórmula 1 a manejar los Williams y fue campeón mundial. Así que eso te nota el nivel de conductivo que había, ¿no? Realmente sí. Previo a tu debut en la Fórmula 1, estuve viendo que prácticamente no tuviste ningún test porque los papeleos, los trámites se finalizaron relativamente tarde, bien ya sobre el límite. ¿Cómo crees que afectó eso tu rendimiento? ¿Había más presión o menos presión por no haber hecho los tests antes de tu primera carrera? No, creo que ese fue el error más grave que hubo, de yo no haber exigido, ni mi gente, la experiencia, de no haber exigido al menos haber tenido 2 pruebas muy largas, haber gastado 2 juegos neumáticos mínimo nuevo. Y bueno, el automovilismo en todo el mundo es así, los autos de carrera se terminan siempre sobre la hora. Y lamentablemente en Fórmula 1, la máxima categoría del mundo, no puede existir eso. Fuimos a probar con Beppe Gaviana, Paul Ricard, con un auto y dimos 10 vueltas cada uno. Volvieron urgente para armar el segundo auto y fuimos a probar antes del debut en un autódromo como Long Beach, callejero, a una pista de aviación, 2 rectas. O sea, yo tenía que conocer Long Beach, tenía que conocer el auto y adaptarme a un reglamento que solamente ese año había 28 autos, 29 autos y entraban 24. O sea, una cosa de loco haber aceptado eso, que en ese momento debo reconocer que el hecho de estar en Fórmula 1 me tapaba todas esas cosas, o que alguien me hubiera dicho, no podés ir a correr a Long Beach con un auto que no se giró, no probaste ninguna vez al menos 100 vueltas, fue una locura. Y encima ese año estaba en la suspensión neumática, que los autos salían de los boxes con una altura alta y por el efecto suelo se bajaba. Bueno, el Osella tuvo siempre complicado. O sea, tuve todo en contra. Ya. En cuanto a lo que fue el manejo del equipo en sí, ¿fue bueno, fue profesional o no sé, como siempre llegaron tarde con el auto? Estuve leyendo también que, por ejemplo, en el Grand Prix de Brasil, en Jacarepaguá, que solamente mandaron un mecánico que ni siquiera se dignó a aparecer en el circuito porque hacía calor. ¿Cómo fue esa historia? No, lo de Brasil fue diferente. Es decir, en Brasil yo el viernes estaba a 16, estaba muy bien, y el sábado me pasé haciendo trompos cada curva que hacía, y cuando quise que entendiera el director deportivo que el auto estaba mal y que no era el del viernes, Enzo Sela, propietario del equipo, le dijo que seguramente yo no había dormido bien. Entonces, bueno, ya cuando existen ese tipo de cosas, que el preparador, dueño de equipo, preparador, que quería ser piloto, que quería ser chasista y quería ser todo él, era obvio que no podía tener ningún futuro en ese equipo. Ya. Entonces, ¿crees que la desorganización del equipo también jugó un gran papel en el hecho de no poder lograr los resultados? Y fíjate que después que yo me accidento, viene Jean-Pierre Jarier y no tuvo, más, tuvo muchos accidentes. Después se mata Ricardo Paletti, después fue Giancarlo Ghinzani, tuvo un accidente que también no se mató por suerte. Sí, evidentemente no estaba al nivel que debería estar un equipo chico, porque no es que Osella debería estar en el lugar de Williams. Un equipo chico se llama lo que es el equipo, lo que fue Minardi en la Fórmula 1, que era un trampolín para todos esos pilotos como Alonso. Empezó con Minardi y después saltó a mejor equipo y fue campeón del mundo. Sí, Mark Webber también. Mark Webber, hubo un montón de pilotos, Marc Gené, un montón de pilotos. Sí. Yo creo que Osella no estuvo a esa altura. En Argentina, el Grand Prix de casa, el que todo el mundo sueña que le vaya bien, habrá sido especialmente duro no clasificar para la carrera. ¿Cómo viviste esa semana, ese fin de semana? Y fue una pena porque fue por una milésima
que lo perdí con Zunino, con un Tyrrell, pero por nada, por un suspiro. Y sí, quedan cosas que uno las tiene que aceptar, porque así es el automovilismo. Y después con la mala suerte que vamos al Gran Premio siguiente en Imola y tengo el accidente. Sí, justamente el Gran Premio de San Marino. ¿Cómo viviste ese momento del incidente que Eliseo Salazar se pega contra tu auto, te manda contra el muro y encima te fractura unos huesos? Mirá, al principio, o sea, mi pie quedó atrapado en el auto, tal vez así que los bomberos no podían sacar y me dieron un cuchillo y yo metí el cuchillo y corté los cordones de mi botita y saqué el pie de una manera para poder salir del auto rápidamente antes que se prendiera fuego. Me atendieron en el hospitalito de Imola, me hacen una radiografía y ahí mismo los italianos me dicen, le digo, ¿qué tengo? No, me dice, tenés sospecha de fisura, sospecha. Entonces me ponen una tablita, me dijo, viajá tranquilo, espera que se desinflame y va a estar todo bien. Y esa noche casi me muero del dolor, no daba más. Amanecí con un pie que parecía la cabeza de un chancho y me hice a revisar y tenía doble fractura de astrágalo. O sea, le erraron fiero. Y después la intervención, los médicos dudaron de operarme y ese fue el peor momento porque si yo me hubiera recuperado, los grandes premios eran cada 15 días y tardé más de 3 meses y medio en que el pie me soldara. Ya. ¿Y cómo fue el arreglo con Nocela? ¿Tenías algún acuerdo con ellos para tu regreso después de la recuperación? ¿O era todo, bueno, vamos a ver qué se da, avísame cuando estés bien y vemos? No, en realidad eso lo manejaba mi apoderado, que en ese momento era Domingo Cutuli, que era la misma persona que manejaba al Lole, y fue muy extraño, la verdad que muy extraño porque yo tenía entendido que nosotros teníamos pago 5 o 6 carreras y después renovábamos, y que nos debió dar la posibilidad a Osela, pero ahí en el medio tuve un llamado de Minardi, al cual hoy yo sigo teniendo una gran amistad con él, y me dice, te voy a decir 2 cosas. La primera, que no te van a convocar, Osela no te va a llamar, no me preguntes por qué, pero no te va a llamar. Yo te ofrezco que vengas a mi equipo, poneme a punto los autos y yo te voy a dar un auto que no es competitivo, pero que vos vas a poder demostrar que estás para correr. Así que viajé a Faenza y en ese entonces tenían de piloto a Alboreto y a Nanini y pongo a punto los 2 autos en Misano Adriático y como compensación él me da el Minardi pero con motor Ferrari, que era para dar vueltas. La gran satisfacción que esa carrera es la primera carrera que gana Minardi con Michele Alboreto en Fórmula 2 europea y en la que yo tuve un trabajo muy bueno porque, bueno, con el trabajo que se hizo ganaron. Claro. Y Minardi ahí me ofrece, pues Minardi nunca estuvo en acuerdo a que yo me fuera, porque él me decía, cuando él se entera de que yo me voy a Osela Fórmula 1, me dice, no te vayas, porque yo voy a hacer un equipo de Fórmula 1. Y yo cargándolo, le digo, Minardi, Giancarlo, vos no podés hacer un carrito de rulemane si no tenés nada para hacer. Que era así, no tenía nada. Pero el gran mérito que tuvo, llegó a tener una fábrica que su propio auto de fibra de carbono lo fabricaba él. Un mérito, y no lo vi. Y bueno, él después hizo Fórmula 1 muchísimos años. Yo no lo esperé. Y después, tal vez así que yo fui a ayudarlo de mecánico. La primera carrera de Brasil de Fórmula 1, yo era el que cambiaba la goma trasera izquierda en su debut de Fórmula 1. Entonces ahí me propone que yo vaya a Europa, que sea el director deportivo y que me hacía correr algunas carreras de Fórmula 2 europea. Le digo, no, Giancarlo, voy a seguir luchando para volver a la Fórmula 1, tengo que hacerlo, tengo que volver y bueno, el país, Argentina, como siempre, con las idas y vueltas económicas, me empecé a trazar acá, me empecé a trazar
Y bueno, después tuve que aceptar las propuestas que tuve nuevamente en la Argentina y quedarme en mi país. Hablando ya de lo que realmente está pareciendo ser tu mejor cualidad, ¿qué es lo que define a un buen tester? ¿Cómo una persona, un jefe de equipo sabe que esta persona me va a servir para ponerme a punto los autos de una manera que hasta Barrichello le va a dar envidia? Y ponerle un vaso de agua arriba al alerón y si logra que el vaso de agua llegue a los boxes vacíos, es un buen tester, tiene muy buena sensibilidad. Pero no, lo que pasa es que hoy día cambió mucho la tecnología y hoy día el piloto ya está muy restringido en toda esa información porque todo lo ven por computadora, todo te dicen ellos, ¿estás frenando mal, estás frenando bien o estás ganando acá? Es decir, hoy ya el tester creo que no sé si es tan importante como en los años anteriores. Pero bueno, obviamente siempre el tester tiene alguna ventajita en función de usar la goma de clasificación, de ir al límite en carrera. En esas cosas sí creo que el tester le da esa sensibilidad que puede ser que tenga diferencia con el resto. Ya. A ver, en tu corto tiempo que estuviste en la Fórmula Uno, imagino que tuviste contactos bastante interesantes, más allá de los nombres que ya mencionaste con los que te cruzaste en las fórmulas inferiores, pero de tu corto tiempo en la Fórmula Uno, ¿cuál fue el hecho o la persona que más te marcó positivamente? Bueno, Lole era una profesional que marcaba un rumbo, marcaba un paso, lamentablemente no tuvo esa suerte que tienen los campeones. Después, Villeneuve me gustaba mucho, pero bueno, pagó por su exceso de vehemencia arriba de un auto de Fórmula 1, entregaba todo y así como entregó todo, entregó su vida también. Y después había una serie de pilotos que, bueno, eran buenos, pero como te dije antes, en un nivel, cuando se llega a la Fórmula 1, es porque todos tienen un mérito en haber llegado. No es como hoy, que hoy tenés que tener un banco detrás y con que antes viene un simulador estás subido en un Fórmula 1. O sea, antes tenías que manejar la sensibilidad de la caja, los frenos, saber si el auto iba de trompa, de cola. Había unos ingredientes que hacían a que el piloto se podía lucir y pudiera llegar por sus propias condiciones a la Fórmula 1. Hoy no es tan así. ¿Hubo otras posibilidades aparte del TC en Argentina después de tu recuperación? Tipo, indicar, bueno, ya mencionaste que te ofrecieron seguir en la Fórmula 2 trabajando también en parte con el equipo de Fórmula 1 como mecánico, pero aparte de eso, ¿hubo alguna oportunidad realmente de correr, competir a un nivel que te permita competir por un asiento en Fórmula 1? No, la verdad te voy a decir, te voy a ser sincero, fue tanto lo que me golpeó el hecho de Fórmula 1 que fue como que di vuelta a la hoja y no quise opinar nunca más por muchos años. Y te digo la verdad, hay cosas que me olvidé, las borré definitivamente. Y, y empecé hace muchos años porque mis hijos empezaron a que abriera por Facebook para estar en Facebook y me empecé a conectar otra vez con todo un montón de gente que hacía años no veía y hay cosas que me comentan y que yo ni me acuerdo ya, pero fue para mí muy fuerte el golpe de haberme costado tanto llegar a la Fórmula 1 y yo veo pilotos que corren 300, 350 carreras y yo no pude hacer dos grandes premios completos. Entonces, fue algo que lo quise borrar de mi cabeza. Hoy sigo algo, pero bueno, después ya me concentré en Argentina y para mí, como te dije antes, fue dar vuelta a la página. Hablando así un poco de atrás de escenarios, detrás de del telón, ¿qué hacían los equipos y pilotos que no clasificaban a la carrera una vez que estaban eliminados?
se quedaban a ver, se quedaban a estudiar a los otros equipos, jodían las bolas. Sí, sí, los equipos se quedaban y siempre había un trabajo para hacer y siempre, imagínate que nosotros, el equipo Cela, en un momento antes, en la Fórmula 1 con el efecto suelo, lo importante era el ala de abajo, y había equipos que sacaban el ala y las ponían en caballete para lavarlas en la puerta de los boxes, era eso. Y uno de nuestro equipo pasó, apoyó un atado de cigarrillo en el medio y sacaron una foto para copiar el ala. Fíjate que copiaron el ala de un Williams y nosotros mejoramos como un 40% la carga de efecto alar. O sea, siempre hacían cosas copiándose o mirando al equipo o haciendo cosas. Siempre se quedaban alrededor del ritmo de la categoría. Claro, es el ejemplo más claro para los que se quejaban de la controversia de Racing Point con Mercedes, que es el Mercedes rosado y todas esas cosas. Es algo que sucedió desde hace siempre y que siempre va a pasar también en un ambiente donde la tecnología es realmente el elemento más clave para el éxito. Sí, la tecnología y después entre ellos se roban los ingenieros, se roban los mecánicos, se roba toda información. Si hay un equipo que tiene uno y le pueden robar información a través del ingeniero, se lo sacan. Eso ocurre en escala grande en Fórmula 1 y en las demás categorías más chicas también. ¿Tuviste algún momento, ya sea en la Fórmula 2, Fórmula 3, en el cual se haya puesto complicada la cosa, en el cual vos hayas dicho, mira, no, déjate, esto no es para mí, me ilusioné y voy a volver? No, solo yo me fastidiaba que con Minardi peleábamos mucho porque en la Fórmula 2 europea los motores oficiales BMW lo tenía el equipo oficial nada más y las gomas Pirelli para clasificar las tenían los equipos oficiales. En dos o tres oportunidades nos dieron una buena goma a nosotros y en la carrera de Hockenheim me dieron un motor semioficial y salí tercero. Entonces esas cosas sí me ponían mal porque era desventaja desleal. Ya. Y sí, cosa que, bueno, uno dice que hoy en día puede estar un poco más controlado, pero siempre se sabe que hasta en el karting mismo es que el que oficia de local, el que está más a casa, es el que siempre se lleva por sorteo los mejores motores, etcétera, etcétera, con los castigos de los comisarios, etcétera también. ¿Tuviste alguna experiencia similar acompañando a tu hijo ahora que se está iniciando en el mundo de las carreras también? Sí, bueno, obviamente, existe de todo. O sea, hay equipos serios y hay equipos que te miden la billetera. Y si te miden la billetera, te hacen creer que tu hijo es Ayrton Senna. Entonces, es un pecado. Hay mucha frustración de jóvenes que tienen enormes condiciones y también a veces los padres tienen doble papel. Uno bueno porque ponen la plata y otro malo porque quieren proteger demasiado a sus hijos y se pelean con el dueño de equipo, con el mecánico, con el chasista, y hay mucha frustración que los jóvenes con grandes condiciones a veces tienen que abandonar. Entonces, es un ambiente difícil, hay que conocerlo muy bien para tratar de no equivocarse. De los colegas con los cuales te cruzaste en la Fórmula 4, Fórmula 2 Argentina, Fórmula 2 Coda Sur, de repente, ¿algún otro sudamericano llegó a la Fórmula 1? Raúl Boesel, Raúl Boesel estuvo con nosotros en Fórmula 2 Sudamericana, después él se fue a Estados Unidos, creo que algo hizo en Europa, pero después se fue a Estados Unidos donde tuvo un éxito muy, muy bueno. Alex Díaz Ribeiro corrió con nosotros acá y llegó a Fórmula 2 y a Fórmula 1. Sí, hubo algunos pilotos que estuvieron por acá, pasaron y después tienen el crédito ustedes local, Dani Candia, que corre en Sí. todas las categorías del mundo. Hasta a veces parece que sigue corriendo. ¿Cómo era el ambiente dentro de un equipo chico como Cela cuando no lograban pasar las clasificaciones? ¿Había un ambiente pesado? Los chicos igual decían, bueno, vamos, venimos, vamos, remamos y todos vamos juntos para el mismo lado.
No, era común. No cambiaba absolutamente nada. Era esperar la otra carrera, poder estar o no estar. No era que se veía un ambiente desanimado, ¿no? Nada los cambiaba. No. El europeo es muy frío. Generalmente sí, a no ser que sea italiano. Bueno, el italiano es algo que es mi segundo país. Realmente sí. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, por compartir esas anécdotas. Imaginamos que hay mucho más de lo que se puede hablar realmente, pero te agradecemos el tiempo, la consideración también y muchísimas gracias de parte de todos nosotros en Paraguay y toda la comunidad formulera. Bueno, muchísimas gracias. El gusto ha sido mío. Un placer haber charlado con todos ustedes, haber llegado a toda la gente de Paraguay. Que estuve hace muchos años, tengo algunos amigos que ya no me acuerdo, pero bueno, Dani Candia es uno. Y bueno, esperemos que algún día también Paraguay tenga su gran autódromo y podamos llevar categorías también de nuestro país. Sé que tienen muy fuerte el rally en Paraguay, pero bueno, creo que le vendría bien un callejero o un autódromo para estar completo. Así que te Sí, mando un gran abrazo, te agradezco mucho y a disposición de ustedes siempre. muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo esta charla. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. También estamos en YouTube y en Spotify. La Guía Formulera van a poder encontrarnos en la web laguiaformulera.com. Hay unos cuantos artículos muy interesantes que van a poder leer y también enterarse de todos los pormenores de esta charla con Miguel Ángel Guerra. Muchísimas gracias, Miguel, y vamos a estar en contacto. Muchas gracias, un gran saludo a toda la gente de Guía Formulera. Abrazo. Adiós. Chao, chao.